Líderes de la Unión Europea respaldaron el avance de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, precisamente en un acuerdo de libre comercio, luego de años y contramarchas en este tema. Vemos un informe y lo analizamos con un experto. Las conversaciones entre el Mercosur y la Unión Europea llevan más de 2 décadas. Con Angela Merkel como abanderada, el viejo continente pretende tomar la posta del discurso a favor del libre comercio que Donald Trump reprueba con orgullo. Entre sus destinatarios aparece el Mercosur, donde los nuevos vientos prometen llevar a los navegantes hacia un acuerdo, aunque a la hora de negociar, el oleaje puede complicar una vez más el rumbo. Como Unión Europea, si no hacemos progresos con Estados Unidos, deberemos negociar otros acuerdos rápidamente, disparó la canciller alemana a mediados de febrero, poco después de que la Casa Blanca estrenara las cortinas y los sillones dorados de Trump. A la par, en Bruselas, se reunían delegados del bloque europeo y el Cono Sur, quienes destacaban avances en las discusiones. Allí, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, capitalizó el encuentro con un anuncio que el miércoles y jueves de la última semana se hizo realidad. Se celebró el primer foro de inversión europea en tierras orientales. Huelga decir que el Uruguay ha sido y sigue siendo un ferviente impulsor de las negociaciones Mercosur-Unión Europea, las cuales buscan intensificar los vínculos comerciales y de cooperación entre ambos bloques. Quiero decirles que estuve en Bruselas esta semana y allí me informaron de los avances que ha habido en materia de reuniones técnicas entre los delegados, los representantes de ambos bloques políticos y económicos. El escenario habla de una doble estrategia, a la vez que reivindican al Mercosur como ámbito válido para negociar con otras partes del mundo. Los gobiernos sudamericanos se exhiben en solitario y ofrecen a sus países como plazas más atractivas que el resto para la inversión extranjera. El siguiente encuentro de delegados regionales tuvo lugar a fines de marzo en Buenos Aires. Contó con la presencia de 50 funcionarios europeos liderados por la checa Edith Arzá, directora del Servicio Exterior de Europa para las Américas. Para las autoridades del Palacio San Martín, los resultados fueron positivos. La expectativa es cerrar la negociación principal del acuerdo en un futuro próximo, aseguraron. Las discusiones formales tendrán su próximo capítulo en julio en Bruselas, donde los más optimistas esperan que los delegados relajen sus posturas contra el intercambio de productos agrícolas en el caso europeo y contra la discusión sobre patentes y licitaciones públicas en el sudamericano. De lo contrario, los promotores del libre comercio pasarán otra vez de la ilusión al desencanto. La canciller alemana Angela Merkel abogó el jueves por el libre comercio al reunirse con el presidente argentino Mauricio Macri en Buenos Aires. Sabemos que Alemania no es un socio fácil, reconoció Merkel en su reciente visita a la Argentina. No obstante, coincidió con Mauricio Macri en la necesidad de trabajar por un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La jefa política del país más poderoso del viejo continente sabe que cuenta con otro aliado de peso en la región, Michel Temer. No renunciaré. Mientras sortea su destitución por la vía judicial con la destreza de un equilibrista, el presidente brasileño reivindica el comercio como herramienta para responder a las tendencias de desunión, aislacionismo y proteccionismo que, según él, abundan en el mundo. Pero en las cámaras empresarias no todo es esperanza. Desde los laboratorios argentinos, por ejemplo, se advierte que el reconocimiento de las patentes europeas afectaría seriamente la producción local de medicamentos. En su afán por facilitar el diálogo, los especialistas destacan medidas implementadas en Indonesia donde ese respeto por los desarrollos originales se cumple únicamente si el titular de la patente instala una fábrica en el país o resigna en capitales locales el negocio de la importación del producto patentado. La discusión agrícola también se promete áspera, en especial cuando llegue el turno de escuchar la voz francesa.
le président de tout le peuple de France. Aunque el triunfo electoral de Emmanuel Macron ante Marine Le Pen llevó tranquilidad a los negociadores, parece poco probable que la nueva administración asuma el costo de reducir los subsidios que otorga Francia a sus productores para trabajar la tierra, extraer cereales, frutas y verduras e inundar los mercados con sus lácteos y vinos de calidad. Algo semejante ocurre en Polonia e Irlanda, donde la actividad agropecuaria también cumple un rol social y económico importante. De todos modos, fue el propio Macron quien, en los últimos días, incitó a Mauricio Macri a impulsar en la próxima cumbre del G20 en Hamburgo un gran pacto que trascienda los intereses comerciales de ambas partes. Lo cierto es que los nuevos vientos políticos y los pronósticos de bienestar que arriesgan gobiernos y grupos empresarios promotores de un acuerdo no bastan para calmar los temores acerca de las mayores asimetrías que el libre comercio podría generar. Muchos economistas advierten que el trato igualitario esconde trampas para el desarrollo tanto en el Cono Sur como en las naciones menos industrializadas de Europa. Hace tiempo, dicen, que la teoría de las ventajas comparativas no juega a favor. Le dijimos que íbamos a analizar este tema del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur con un experto, y está con nosotros Jorge Marchini, o Marchini, se diría en italiano, profesor de la UBA y economista. Gracias, Jorge, por estar con nosotros acá. Gracias por la invitación también. Lo primero que tengo para preguntarte es si vos crees que el Mercosur tiene futuro. Bueno, es el sueño latinoamericano, la unidad latinoamericana hasta nos recorre desde la independencia, pero sin dudas, obviamente, es reconocido un bloque a nivel mundial importante. Por algo este tema postelectoral Francia, que fue el tema que reabre otra vez esta cuestión de esto que decía el informe, de Europa saliendo al mundo contra la condición de Trump de proteccionismo, y se elige el Mercosur, es porque el Mercosur es importante. Somos obviamente, podemos contarnos en forma de referencia mundial en la provisión, obviamente, en la soja, en la carne, en el hierro, pero aparte hay una base poblacional importante, por supuesto también con diferencias, y como todo acuerdo, ojo, todo acuerdo al Mercosur, pero vamos a hablar ahora también del acuerdo Mercosur-Unión Europea, requiere también cuestiones que tienen que ver con el ensamblado de economías. Claro. Sin duda, si uno compara, vamos a comparar Mercosur con Europa, nuestro grado de avance en la integración es muy menor, digamos. El grado, por ejemplo, intraeuropeo de comercio es realmente notable porque no hay barreras de comercio. Nosotros sí tenemos todavía lo que es ajustes de frontera entre nosotros, y se van a ver también las negociaciones, es decir, qué visión tenemos los países con respecto a una negociación con el Mercosur. Yo creo de cualquier forma, visto un mundo, una geopolítica nueva, un mundo que está cambiando, donde aparece China, Europa, Estados Unidos, a nosotros como región nos conviene también negociar por razones de relación también, ¿no? Relación de fuerza y relación de negociación como bloque. Un tema que también ingresó en la negociación de la Unión Europea en algún momento y se vio con el Pacto Andino, es la negociación, lo que llama multipartes. Sí. Es decir, en el caso del Pacto Andino se negoció Chile y Colombia y luego recién Ecuador se hizo separado. Nosotros hemos tenido desde el inicio del Mercosur la idea de negociación en bloque. Esto algunos han sentido, en algún caso para Uruguay, Paraguay en un momento, sintiendo que esto inhibía una negociación. A mí me parece que ha sido correcta la idea de mantener bloque, porque obviamente se negocian áreas comunes, obviamente, seamos sinceros, para nosotros es muy importante Europa. Nosotros necesitamos un acuerdo con Europa siempre. Europa es nuestra. Nosotros no tenemos una visión de Trump, creo que en el mundo tenemos una visión de a favor de comercio, pero tenemos que ver qué tipo de comercio. Un poco lo que decía el informe al final, qué tipo de condición se da entre economías distintas, ¿no? Es un viejo tema. Raúl Prebisch, que fue un economista argentino tan importante, genera una iniciativa que fue la UNCTAD, por ejemplo. Un tema central es el tratamiento que tiene la diferenciación del desarrollo del país, las asimetrías entre países. Acá tenemos algunos temas importantes. Por ejemplo, obviamente el tema que también informa y que ha sido quizás un inhibidor fuerte en las negociaciones de tantos años que no han avanzado, es la cuestión de que nosotros tenemos productos agropecuarios y Europa tiene una producción agropecuaria. Hubo una decisión europea de poner este tema inteligente para ellos. Entre paréntesis y llevarlo a la OMC, digamos, claro, en el cual no se trata nada porque la OMC está muy parada como acuerdo multilateral. Ante eso nosotros decimos, no, pero nosotros tenemos que tener una condición de acuerdo que de alguna forma ambas partes sean beneficiadas. Esto es una cuestión. El otro tema que creo que se conoce menos también es que no es un acuerdo comercial solamente, es un acuerdo comercial de liberación de, digamos, de comercio mutuo. Te invito a que te pregunte, Raúl, y después me vas a contestar si el Mercosur tiene futuro, porque no me lo contestaste. Bueno, es importante que lo diga, es cierto, es importante que te lo diga. Sí, no, Jorge, retomo lo que me parece lo último donde estabas apuntando. Si este se trata de un acuerdo comercial únicamente o son otros aspectos todavía más importantes que lo comercial. Varios autores opinan
opinan esto? ¿Cuál es tu posición al respecto? No, tiene varios capítulos. Hay dos temas que me estás llevando vos. Uno es la cuestión de que no, es un acuerdo que tiene mucha más. Es un acuerdo, el mismo nombre que le han puesto en general es de cooperación económica, ya se saca el nombre de Tratado de Libre Comercio, ingresa temas tan importantes como compras públicas, por ejemplo, que es un tema, un instrumento importante de desarrollo. Aquí mismo en Argentina estamos discutiendo en este momento en el Parlamento un compre nacional, una reforma de la ley de compra nacional. Un acuerdo con la Unión Europea pasaría a un grado más alto constitucional que la ley, digamos, en cuanto a nuestra condición, y cómo quedaría un compre nacional, ¿se entiende? Compre nacional, patentes, servicios, que es muy importante, tratamiento de inversiones o la cuestión del clima de inversión, todos estos temas ingresan dentro de un acuerdo. Por eso son acuerdos de mucha magnitud que de alguna forma van a tener una perspectiva de largo plazo, que también el otro tema que creo que cabe discutir cuando discutimos un acuerdo de este tipo es cuál es nuestro modelo de desarrollo hacia futuro. Todo eso también es importante. ¿Seremos solamente especializados en alimentos? ¿Queremos tener una matriz productiva más amplia? Digo esto porque una cosa que pasó importante en el último periodo es el cambio de la situación de comercio entre Mercosur, para poner las cifras, los países de Mercosur y Europa. 2006, para poner un año que fue un año importante, ya estaban los famosos precios de commodity, los precios primarios muy altos. El saldo comercial de la región era de más de 13.000 millones de dólares en total. El total, vendíamos más 13.000 millones que ellos nos vendían a nosotros. Hoy en día está prácticamente similar, es decir, en los últimos años ha sido similar el nivel. Quiere decir que quien aumentó más han sido las exportaciones europeas. Esto por la caída de precios de commodities. Ahora, esta situación se da también en los países que tienen tratado de libre comercio. Chile, país que tiene tratado de libre comercio desde el año 2000 ya con Europa, también ha tenido la misma situación. Digamos, no nos podemos todavía encontrar. Y aquí es cómo podemos nosotros encontrar alguna fórmula, siempre compleja, para la complementación. Yo creo que un primer tema es que es un acuerdo importante, tiene que ser discutido por la opinión general, social, los sectores económicos, es un tema de mucha magnitud. Y aquí puedo decir una pequeña cosita más. Hay un tema que siempre se discute en los acuerdos, que Europa lo ha vivido también. Hay dos visiones. Uno es, negociamos entre un grupo chico, especializado, técnico, avanzamos el acuerdo y después vamos a los parlamentos. Un poco lo que ha pasado, por ejemplo, últimamente con un acuerdo europeo que fue el acuerdo con Canadá. Sí, que se demoró en Bruselas. Se demoró, porque en las discusiones, la otra visión, yo comparto la segunda visión, pero es una visión distinta, es decir, construyamos un consenso donde pensemos los temas y donde engarcemos las economías de forma que veamos la complementariedad. Hablaba de Prebisch vio este tema también, por eso crea la conferencia de la UNCTAD, crea los sistemas de compensatorio, famosos sistemas generalizados de preferencias, que tiene que ver con buscar los niveles de desarrollo, armonizarlos. En esta época de globalización, que es muy distinta a la época de Prebisch, hay que pensar sectores, hay que pensar una visión de largo plazo. Creo que nos merecemos un debate importante. Creo que nos habilita este debate también a pensar cuál es el modelo de desarrollo que tenemos hacia el futuro. Jorge, y la pregunta de Mercosur que queda pendiente. Sí, esa vamos a ver si tenés tiempo. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. No, lo que te quería preguntar es, a juzgar por las experiencias internacionales de acuerdos de libre comercio o de cooperación económica, que es como le dicen ahora, para no decir libre comercio, básicamente, digamos, entre países o bloques que tienen grados de desarrollo muy diferentes. Por ejemplo, Estados Unidos-México o Estados Unidos-Canadá-México en el NAFTA, digamos. ¿Cómo se negocia? ¿Cómo negocia un bloque de países, en el mejor de los casos, en vía de desarrollo, Argentina, Brasil, etcétera, con países ultra desarrollados como Francia, Alemania, etcétera? Quiero decir, a la hora de sentarse en la mesa a negociar... ¿Cómo hacer para que no te aplasten? Efectivamente. ¿Cómo hacer para que no te pasen, iba a decir yo? Ese es un tema muy discutido, pero hay mecanismos. Hay mecanismos. Una de las cuestiones que estos acuerdos han evitado desde los países desarrollados a países periféricos ha sido el tema que no haya cláusulas gatillo. Es decir, que a ciertas descompensaciones puedan aplicarse salvaguardias, por ejemplo, o que sean realmente importantes, o de alguna manera permitir áreas de desarrollo, si en el tema de las industrias con productividades distintas, ¿no? Buscar mecanismos para que se permita un oxígeno, digamos, un periodo de tiempo para poder recuperar esto. Hay mecanismos, realmente hay mecanismos, han sido discutidos, no sé, el Centro del Sur, el South Center, que es un centro que ha trabajado mucho en UNCTAD, Argentina, del cual es miembro, ha tenido permanentemente metodologías para poder tratar. Lo que me parece que ha regido hasta ahora este Tratado de Libre Comercio, tal vez por el fracaso del OMC, ha sido paquetes globales, es un acuerdo único global. Creo yo que tal vez tenemos que avanzar y creo que también tomemos experiencia europea. La experiencia del Brexit también es muy, de alguna forma, nos educa de alguna manera. También de alguna manera la opinión pública, digitada tal vez por opiniones políticas
digamos, de alguna forma muy duras y creo que en un sentido muy equivocadas, han puesto la idea de que no sirve para Gran Bretaña estar en Europa. Digamos, Europa es una gran conquista del mundo. Creo que, a mi entender, un continente que estuvo en guerras, 2 guerras mundiales, que tenga una unidad es muy importante. Ahora, ¿la idea cuál fue? Negociemos todo el paquete y luego veamos qué pasa. Creo que nos está explicando el mundo y las tensiones del mundo. El mismo Trump, con estas cuestiones de rechazar el Tratado del Pacífico o obviamente la cuestión del NAFTA mismo, el Tratado de Libre Comercio del área de Norteamérica, es que hay que tratar otra forma. Creo que el mundo nos está diciendo, porque si no, me parece a mí el gran peligro son las tensiones que viene esto. Una cuestión que se mantiene es que negociemos en forma reservada y luego vayamos a ver a los parlamentos. A mi entender, tiene que ser una negociación que se discuta en forma abierta. Y yo no creo, esto es una opinión, no creo que necesariamente esto inhiba un buen acuerdo y tenemos que demorar mucho. Creo que podemos trabajarlo, pero tenemos que aprender mucho. Mire, les digo un solo ejemplo. Uno tiene que ver lo que se llama los efectos de un acuerdo. Los efectos tiene lo que se llama las posibilidades que ese acuerdo tiene, pero también las consecuencias. ¿Alguien en Argentina sabe qué efecto tendría en las cuentas fiscales? Estamos hablando de las cuentas fiscales, el descenso de aranceles o cobro de aranceles de importación por el hecho que eliminamos aranceles de Europa. Estamos hablando de negocios de 8.000 millones de dólares por año. Si se eliminan aranceles son unos cuantos centenas de millones de dólares que dejan de ingresar vía aduana. ¿Cómo reemplazamos? ¿Se entiende? Estas son las cosas que tenemos que estudiar. No podemos improvisar solamente porque estamos a favor del comercio. Acordemos, estamos a favor del comercio. Yo creo que no podemos poner la polarización. Los que están en el comercio, hagamos todo lo que es de comercio contra los que estamos en contra. Creo que los que estamos a favor del comercio también tenemos que decir cómo hacemos un buen comercio. Y es mucha la complementación que tenemos con Europa. ¿Te quieren preguntar? De este lado no tenemos Brexit, pero tenemos asimetrías denunciadas por Uruguay varias veces y algún intento de Uruguay inclusive de suscribir un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y salirse del Mercosur. ¿Cómo se resuelven esas asimetrías antes de negociar, por supuesto? Te pido, Jorge, si podés ser un poquito más breve, así Natalia puede preguntar. Muy breve, cortito, hay que trabajar mecanismos con esto. Bueno, el mismo Mercosur, Samuel Peñido Guimarães, que estaba en ese momento a cargo de Mercosur, creó el FOMEC, el Fondo de Compensación. Es decir, un fondo de compensación para tratar... Hay tratamiento, en la misma la OMC, existe un tratamiento diferencial al desarrollo. Esto tiene que ser también un tratamiento que le permita ciertas ventajas para poder nivelar. Temas que tienen permanente discusión. Y lo que hay que hacer también es controlar, hacer un seguimiento para que este tipo de acomodamiento no sean solamente privilegios, sino también sea realmente una capacidad de desarrollo, que es un poco, creo que el gran horizonte que tenemos cuando hablamos de libre comercio, ¿no? El 20-21 de julio hay cumbre del Mercosur en Mendoza. Después de mucho tiempo de no reunirse los presidentes, se van a encontrar allí en medio de la crisis de Venezuela, que prolongó esto, y también la de Brasil. Quiero saber qué se puede esperar de ahí en cuanto a estas negociaciones, porque no se entiende a esta altura qué es lo que están discutiendo a nivel comercial dentro del bloque. No, en el Mercosur estamos en una época también con dificultades en el comercio. Los temas de integración tienen que ver con ver y prever situaciones. Tenemos situaciones de descompensación muy fuerte de Brasil en relación a otros países. Precios relativos, condiciones del comercio. Bueno, existen tensiones. Y existe también una visión de las condiciones de la región hacia el mundo. Creo que en el caso de Argentina hay una prioridad puesta, por ejemplo, a la negociación Unión Europea-Mercosur. En el caso de Brasil tal vez lo tiene, pero otra condición política, no es la misma condición la de Temer. En el caso de Paraguay y Uruguay es un poco distinto, ambos países. Paraguay, por ejemplo, es un país que tiene una condición que es el único país aceptado en Europa dentro del sistema generalizado de preferencias. Es un sistema que se cambió en el 2014. Porque lo consideran mucho más pobre. Más desarrollado. Claro. Y nosotros, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela tampoco somos considerados. Por lo tanto, no hay prenda de negociación. En el caso de Paraguay es otra cuestión, pero Paraguay sí puede perder. Bueno, hay una condición. Tenemos que ver un poco cuáles son las agendas. Creo que me parece que en América Latina tenemos una agenda pendiente de una época. La época esta que hablamos, 2005, 2006, fue una época muy beneficiosa para los países que producíamos productos primarios, de una forma general. Los famosos términos de intercambio que mencionó el informe parecía mentira, favorable a los países que producimos materias primas y no a los industriales. Esta ecuación que parecía que íbamos a sostenerse durante varias décadas no es así. Estamos viendo una época distinta, hay ajuste en las balanzas de pagos. Entonces creo que este nuevo escenario merece un nuevo debate sobre el Mercosur, un poco la preocupación. Pero que me lo vas a contestar la próxima vez porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, muchas gracias, pero no es que no quiera contestarlo, está claro. Bueno, para el próximo informe del Mercosur te llamamos y me contestás por ese futuro. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por venir. Nos estamos yendo a un nuevo corte, seguimos hasta las 2 de la tarde. No se vaya usted, ¿eh?